Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Mujeres que han tenido el dispositivo intrauterino han cometido abortos, aunque no lo saben. Es un pecado grande ese dispositivo porque produce contracciones en el útero que expulsan el bebecito recién fecundado. De manera que el Señor perdona todo, pero hay que pedir perdón. Si nosotros no pedimos, y hay que sanar esas heridas. Hay muchas heridas que nos cargan, que nos duelen. Yo soy psicólogo y cuando mis pacientes llegan con depresión, angustia, desesperación, insomnio, problemas gravísimos, les doy la mejor terapia: confesión con un sacerdote de todos los pecados, arrepentimiento y comunión diaria. No cada 8 días, diaria. Si usted se quiere sanar de una desgracia muy grande de cualquier tipo, o de un tipo que es una desgracia, comunión diaria. ¿Sí? Diaria. Miren, muchas mujeres oran por un marido que es, pero terrible, malvado, adúltero, que se fue del hogar. Con la comunión diaria lo van a domesticar. No se cansen de orar por ese hombre que Dios les puso para salvar. A veces pensamos que el Señor se equivocó dándole una pareja a la mujer que es una cosa horrible, un degenerado, un desgraciado, un malvado, un de todo. Pero fue que el Señor no encontró en el mundo una mujer mejor para salvar el alma de ese pobre desgraciado que la esposa que le dio. ¡Ojo! Es una responsabilidad muy grande. Lo mismo un hombre que es abandonado por una mujer y la mujer se va al pecado. Nuestro Señor escogió a ese hombre creyente dentro de todos los seres humanos para que le salvara esa alma. A ti, mujer, cuando llegues a tu juicio, el Señor te va a decir: ¿y el almita que te entregué para que me trajeras acá? Tú eres mi pastora. Por eso es que las mujeres tienen que orar por esos maridos, pero duro, y darles amor, que quiere decir comulgar por ellos, entregar lo mejor, que es la oración por ese marido que abandonó el hogar, que se fue. Pero si la iglesia los unió, es porque el Señor le dijo: tu misión, si decides aceptarla, será salvar esta alma y traérmela aquí. Y yo no sé, muchas mujeres dicen: uy, no, yo no oro por ese desgraciado. Y resulta que el papel que Dios les puso fue ese. Por eso fue que la mujer entró a un grupo de oración, por eso fue que se convirtió, por eso es que ella es creyente. La razón es que el Señor sabía que ella iba a ser la creyente y que él iba a ser el degenerado. Y a ella la pone ¿a qué? A que esa ovejita perdida la traiga. Y es duro, ¿verdad? ¿Verdad que es duro? Es dura esa oración, pero es necesario hacerlo y les voy a explicar por qué. San Pablo dice: el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Hablando de los esposos. El cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Segunda frase importante. La mujer creyente santifica al hombre no creyente. El hombre creyente santifica a la mujer no creyente. Si uno de los dos está en el camino del Señor, ese es el creyente, el que va a salvar esa alma. Fíjense la misión que Dios nos dio. Y por eso es que la mujer le va bien espiritualmente, va a grupos de oración, lee la Biblia, porque el Señor le dio todo para que le rescate esa pobre alma. Y uno cree que el matrimonio es para pasarla rico, jugar ping-pong, tener hijos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y resulta que no, que además de ese gozo terrenal, también hay una misión espiritual tremenda que la mujer que entiende la lleva a salvar su alma y el alma de toda la familia.
Y nosotros no hemos entendido eso. ¿Por qué es que nuestro Señor nos pone a orar por unas personas tan terribles? ¿Por qué hay matrimonios católicos entre personas tan disímiles? Un borracho, adúltero, mujeriego y una mujer juiciosa de oración con las rodillas llenas de callos de tanto que ora. Pues por eso, porque el Señor no encontró a nadie mejor para salvar esa alma. Eso le da al matrimonio una perspectiva espiritual terrible, ¿sí o no? Eso es terrible. Cuando uno se da cuenta de eso, dice, a mí me toca salvar a mi esposa. Yo se la entregué a la Virgen, pero lo único que yo puedo hacer es orar por ella y ser testimonio. No puedo ser testimonio de histérico, de maldadoso. Tengo que ser testimonio. Para que algún día, en algún momento, el Señor toque el corazón de ella a través de mi intercesión. Y eso es un camino duro, y por eso es que el Señor a esas personas las bendice. Les da grupo de oración, les da que hablen en lenguas, les da que estudien la Biblia, muchas cosas. Porque Él quiere que esa persona tenga fuerza espiritual para cumplir la misión que Dios le dio. Y hay una noticia muy importante: nunca nos ponen una misión superior a nuestras fuerzas. Nunca el Señor te va a dar un marido tan degenerado que tú no lo puedas convertir, aunque sea en el momento de la muerte. Aunque sea en el momento de la muerte. En un momento de desesperación, Él pide la ayuda del cielo, se arrepiente en el último minuto y clasifica, ¿no es cierto? Como los goles de Colombia para clasificar al Mundial. En el último minuto meten el gol y clasificó. Pues esa mujer tiene que orar para que todas las bendiciones caigan cuando el hombre abre la puerta. Medio que el tipo diga Dios mío, y antes de que diga mío, ahí llegan las bendiciones. Pero ojo, por eso si los dos se pierden, ¿quién salva ese matrimonio? ¿La suegra? ¿Quién sabe? ¿Sí me explico? Si los dos se alejan de Dios, es cuando el matrimonio empieza a tambalear. Pero uno ve muchas mujeres que tienen una vida buena y santa, con unos maridos casados por la iglesia terribles, y dicen, yo no sé por qué Dios me puso esta desgracia. Pues yo sí sé, porque tú tienes como misión salvar el alma de ese desgraciado. En serio, o sea, porque no tiene gracia. Perdió la gracia, que es un desgraciado, sin gracia, un desgraciado, o sea, es una persona abandonada de Dios. Bueno, y si esa mujer que tenía que salvar a ese hombre se va en adulterio con otro hombre, porque la que iba a salvar, la sal que iba a salar a ese hombre, se corrompe, ¿quién salva a esa familia? Y detrás de ese matrimonio, de la oración de esa mamá, ¿quién viene? Vienen los hijos que están también en cola para que sean salvados por la oración de la mamá. Cuando uno tiene una cantidad de heridas, ahora les voy a leer una lista de las heridas que tiene uno en la vida, para que podamos orar por eso. La familia, los hijos también se benefician de las bendiciones del matrimonio. Una señora tiene un marido así, ¿no? Así, terrible. Terrible, pero terrible, terrible. Entonces ella se separa, pero ella es muy creyente, ella es católica, juiciosa. Va al tribunal eclesiástico y pone una demanda de nulidad del matrimonio. Tiene 3 niños pequeñitos. Un día va donde unos frailecitos de oración y un fraile le dice, señora, yo quiero orar por usted. Y él empieza a orar por ella y le dice algo interesante. Le dice, la Virgencita me dice que no haga el proceso de nulidad porque le va a quitar la bendición del matrimonio a sus hijos. La Virgencita me dijo que no haga el proceso de nulidad porque le quita la bendición del matrimonio a sus hijos. Y esta señora, joven, bonita, todavía como con posibilidades de hacer otro matrimonio, va a la curia y dice, ¿sabe qué, padre? Suspenda el proceso de nulidad. Porque yo como mamá creyente no le puedo quitar a mis hijos la bendición del matrimonio católico. Cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio, hay bendiciones para los hijos.
Creemos que el matrimonio es una ceremonia, como decir la entrega de los premios Oscar, como decir, un cumpleaños. No, el matrimonio es un compromiso ante Dios. Y asimismo, cuando hay un matrimonio sin Dios, es un compromiso ante la carne y ante el demonio. Entonces, cuando el hombre y la mujer están sujetos a su propia carne y no se unen en santo matrimonio, vienen unas maldiciones sobre los hijos producto de los pecados que ellos traen. Dios no puede permitir que un hombre y una mujer se pierdan y va a hacer hasta lo imposible por salvarlos. Pero si el hombre y la mujer no quieren, Dios no los va a obligar. Ese es el problema grave. San Agustín dice eso: el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. O sea que para salvarnos necesitamos nosotros decirle a Dios sí. Y ese sí es el sí del matrimonio. Una unión de carne, fornicación, de un hombre y una mujer que no se unen en el matrimonio, de todas maneras los hace marido y mujer. Cuando el hombre y la mujer se acuestan y tienen una relación sexual, automáticamente se hacen una sola carne. Marido. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un novio, que ahora se llaman novios, ¿no es cierto? Sí, antes los novios se agarraban la mano, ahora mejor dicho, un novio que es su marido. ¿De dónde sacamos el término marido? De el encuentro con la samaritana. El Señor le dice: ve y trae a tu marido. Y ella le dice: Señor, no tengo marido. Y dice: en eso has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido. Es decir, que cuando un hombre y una mujer hacen una relación de carne, se vuelven marido y mujer. Y usted entonces tiene ¿cuántos maridos? ¿Con cuántas carnes ha estado hecha una sola carne? Todas las maldiciones de esa persona con la que la persona se acuesta, sin la bendición de Dios, le pasan al otro. Los espíritus que ella tenga, que la están persiguiendo, caminan libremente durante la relación. Por eso es tan peligroso. Uno no entiende que el pecado de carne es un pecado que se queda dentro del cuerpo de uno. Peca contra el cuerpo de uno. Dice San Pablo que todos los demás pecados son externos, pero el pecado de carne es un pecado interno. Entendamos cómo Dios nos da las herramientas. Primera herramienta: entrégate. Que Él sea tu consuelo, tu apoyo, tu guía. Cuando la mujer se entrega, en vez de entregarse a Jesucristo, se entrega al gordis y se vuelve idólatra del esposo, ¿qué perversión hay? Que confundimos a Dios con un hombre. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Y la idolatría es amar a un ser por encima de Dios. ¿Por qué sabemos que una mujer está amando a un hombre en idolatría? Porque dejó de amar a Dios en la comunión, ya no va a misa, ya no comulga, y ahora ama a ese hombre como si fuera Dios. En vez de ser cristiana, es gordiana, ¿verdad? Ahora adora al gordis. Ese hombre se vuelve un Dios para ella. Y lo contrario también pasa. Un hombre que dice: es que yo adoro a esta mujer. Perdón, la palabra adorar solo le cabe a Dios. Cualquier adoración a un ser humano trae maldición. ¿En dónde dice eso? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Quiere decir que si tú crees que esa persona es la que te da todo, estás muerto. No puedes centrar tu vida en un ser humano que se va a ir, que te va a fallar. No puedes. Eso se llama idolatría. Cuando tú entras en idolatría, estás perdiendo la perspectiva del amor de Dios. Y claro, si yo dejo de adorar a Dios, empiezo a cambiar mis creencias, y ya mis creencias son: no, yo tengo que acostarme con Él, ¿verdad? Porque Él es mi Dios. Es decir, perdemos también la virtud.
Porque cuando en una relación entra el pecado, ¿quién empieza a pasearse por ahí? El demonio, ¿verdad? Empieza a hacer daño. Entendamos que no podemos jugar con la sexualidad, que es algo sagrado a los ojos de Dios. Nuestra sociedad ya pervirtió completamente la sexualidad. El mundo, la televisión quiere que tú te pudras. ¿Qué estamos viendo ahora? Que en todos los países, por presiones de grupos masones, se está legalizando el aborto. Semejante crimen contra un ser inocente. Tan grave es el aborto que la iglesia excomulga a una mujer o a un hombre que cometan abortos. ¿Por qué es tan grave? Porque es cometido contra el ser más indefenso, que es un bebé en el vientre de la madre, por la persona que se supone que lo debe cuidar. Uno dice, ay, pero es que esta mujer la violaron y quedó embarazada. ¿Ese hijo debería nacer, sí o no? Si ese hijo soy yo, pues claro. ¿Sí me explico? Inmediatamente que no tengo problema. Imagínense que mi mamá la hubieran violado por ahí en la calle y que yo fuera ese bebé que estoy en la barriga y le preguntan al bebé, ¿usted qué quiere hacer? ¿Que lo maten o quiere vivir? ¿Qué dice el bebé? No, yo quiero vivir. Es decir, ese hijo tiene que vivir porque él no es el responsable. Y aún si fuera el responsable, la pena de muerte no está aplicada aquí en Colombia. Aquí no hay pena de muerte. Si se legaliza el aborto, sería legalizar el asesinato de los hijos por parte de las mamás. Imagínense lo terrible que es eso. Dios la redimirá, claro. Dios la sanará, claro. Pero el amor de Dios de pronto le lleve toda la vida sanar ese corazón herido. Díganmelo a mí, que como psicólogo he atendido a mujeres que han cometido aborto. Es muy difícil recuperarse de ese dolor, que Dios sana, que Dios limpia, que Dios bendice. Pero son heridas emocionales por las cuales hay que orar. Les voy a leer una lista que sacamos de heridas emocionales para que ustedes vayan mirando cuáles heridas tienen. Primero, hubo concepción en fornicación o en adulterio. Cuando uno fue concebido por los papás en pecado, uno carga ese pecado. Un novio y una novia que se unen, de ahí la novia queda embarazada y luego se casan, ¿ya ese hijo fue concebido dentro del amor de Dios o no? No, en pecado. Entonces ese hijo carga con una maldición que tú tienes que orar y levantar a través de sacramentos. Ojo con esto, de bebé no fue deseado durante su concepción o mientras su madre estaba embarazada de él. Esos papás que tienen el embarazo, ven el embarazo y dicen, uy no, pero eso es mejor que abortemos. Y luego la mamá dice, no, a mí me da cosa, yo mejor no aborto, ¿será que sí, será que no? Y finalmente decide que sí, pero esa duda afecta psicológicamente al niño, lo llena de miedo y de dolor, y muchas depresiones vienen de ahí. Su madre tuvo un embarazo difícil o con complicaciones. Cuando hay miedos, imagínense una mamá que tiene todo el embarazo angustia de que la van a echar de su puesto, de que la van a botar de la casa, de que está enferma, tiene miedo de abortar espontáneamente. Ese miedo también le causa en herida bebé. Su madre pasó por etapas de depresión o problemas dolorosos durante el embarazo. Algunas mujeres han tenido etapas de depresión durante el embarazo y eso afecta al niño. Su madre murió al dar a luz o alguno de sus padres murió en los primeros años de vida. La herida del abandono de un papá que muere prematuramente. No es por maldad, aquí no estamos hablando que esto sea por maldad, ¿sí me explico? Hay heridas que se generan accidentalmente. Si el papá de uno murió temprano, uno tiene un vacío ¿de qué? De afecto, del ser que lo ama. Muy bien. En el momento del parto peligró la vida del bebé. Niños que han sufrido muchas angustias. Tíralo contra el piso. Eso. Salta la pila y ya se desconecta. Niños que han sufrido muchas angustias al nacer, que nacieron, por ejemplo, con doble cordón en la
cordón umbilical en el cuello, se estaban ahorcando. Son niños que nacen llenos de angustia y llevan esa herida de dolor. Otra, estuvo en incubadora. ¿Cuál es el problema en la incubadora? Y muchos estuvimos en incubadora, que para salvar la vida del niño lo separan de su mamá. Y entonces ese niño tiene una herida ¿de qué? De abandono. ¿Por maldad? No, por maldad no. Yo le dije, eso, tírelo y verá que salta la pila y ya se apaga. Por maldad no, ¿me explico? O sea, el niño está en una incubadora porque se quiere salvar sus pulmones, se quiere salvar su vida, está con amenaza de muerte, pero por salvarle la vida, la ciencia le crea una herida emocional terrible. Hay un método muy lindo, pero pocos médicos lo usan, que es el método de las mamás canguro para tratar niños prematuros. En vez de meterlo en una incubadora, la mamá se pone al niño dentro del pecho y se manda luego un pañolón o una frazada, pero es piel con piel, no es el niño vestidito, es el niño desnudo sobre la piel de la mamá. Desnudo sobre la piel de la mamá. Y ese niño evita problemas emocionales. Muy bien. Hubo separación de los padres o divorcio antes de que el niño llegara a la edad adulta. Niños que tienen esa herida tienen que orar por esa herida. ¿Cuál de estas heridas es para toda la vida? Ninguna. Si nosotros oramos y nos convertimos. Si yo soy un hijo de papás separados, ¿qué tengo que hacer? Confesarme y comulgar todos los días. ¿Para qué? Para que la herida que yo tengo la sane ¿quién? Jesús, cuando entra en cuerpo y alma a mi ser y lo sana. Porque yo no me puedo quedar todo el día diciendo, soy hijo de padres separados. Soy un desgraciado. Eso lo haría un ateo. Pero una persona inteligente no se pone a lamerse las heridas y a quejarse todo el tiempo. Actúa sacramentalmente. Yo tengo una paciente muy linda con un problema de herida muy grande de su papá. Una niña. Y yo le dije algo muy importante. Tú ya tienes la inteligencia y la capacidad para pedirle a Jesús que sea tu papá. Que Él reemplace ese papá que no funcionó, que no es un buen papá, que te agrede y que te maltrata, y que Jesús venga a sanar las heridas que tú tienes de falta de papá o de falta de mamá. ¿Y cuántos de nosotros no estamos necesitando ese papacito? ¿Cuántos de nosotros con la comunión nos llenamos del amor de Dios y sanamos las heridas que hay de abandono, de sufrimiento? ¿A qué edad? A cualquiera. A los 9, a los 10, a los 50 o a los 60, no importa. Pero yo tengo que llenarme de Dios. Entonces, ¿qué le enseñé yo a esa niña? ¿Y qué compartimos? Cuando el papá llega y la maltrata, la agrede o la grita, ella dice, pero tengo un papá del cielo que sí me ama, que me quiere, que todos los días me da toda su vida. Y esa es la comunión. Esa persona empieza a sanar esa herida porque Jesús sana la herida tomando el papel del padre ausente o del padre maltratador. De manera que ya saben cuál es la solución. Agarrarse del amor paternal. De niño pasó una infancia con invalidez o defectos. Niños que han tenido defectos y por eso son maltratados, son heridos o tienen limitaciones. Eso también crea heridas. Vayan mirando ustedes qué tienen, porque luego vamos a orar por eso. De niño creció huérfano o sufrió el abandono de sus padres. Niños huérfanos, que los papás murieron, tienen una herida, o un papá se fue. Otro, hubo maltrato infantil en cualquiera de sus formas, agresión, golpes, niños a los que les tocó trabajar de muy niños, niños que fueron maltratados sexualmente, manoseados, no necesariamente violados. Un manoseo, por ejemplo, crea una herida emocional en un niño. Niños que fueron seducidos sexualmente. ¿Tiene recuerdos dolorosos o el deseo de nunca haber nacido? Si yo tengo esos recuerdos,
Digo a veces, ay, yo no debería haber nacido. Yo tengo una herida emocional, ¿correcto? Porque todos decimos que bendito el día en que yo nací. Yo le doy gracias a Dios. Pero si yo digo, como decía Job, muera el día en que nací, pues yo tengo que tener una herida muy grande, un dolor muy grande. En la familia hay antecedentes de enfermedades congénitas. Por ejemplo, familias que han sufrido epilepsia, familias que han sufrido enfermedades mentales, esquizofrenia. Esa es otra herida que yo tengo, por la que tengo que orar. Fíjense que muchos de nosotros cargamos todas esas heridas. Pues si yo me doy cuenta, ¿qué tengo que hacer? Empezar a orar por esas heridas. Existe un hábito incontrolable y a pesar de confesión o de ejercicios espirituales, no hay cambio. Personas, por ejemplo, que juegan a las maquinitas y juegan y se confiesan y siguen jugando y no mejoran, tienen una herida emocional muy grande. Entonces necesitan una ayuda espiritual. Muchas veces van donde psicólogos y los psicólogos le dicen, no, eso no tiene problema, ¿no es cierto? Porque hay psicólogos que no tienen el amor de Dios presente. Entonces, como ese psicólogo no tiene el amor de Dios, empieza a sugerirle las cosas del mundo. Muchas veces yo he escuchado actitudes terribles de psicólogos que no están con Dios, ¿no? Que una señora dice que tiene problemas en las relaciones de intimidad con el esposo y el psicólogo le dice, no, debe ser problema de su esposo, ensaye con otro, a ver. O sea, el esposo mandando a la señora a que cometa un pecado que va a dañar su vida. Y tengo una paciente con una depresión muy grave. Esa depresión se despertó cuando ella empezó a seguir ese consejo tan demoníaco, un consejo satánico, ¿sí? Hay pensamientos repetitivos, personas que tienen una obsesión, un pensamiento que se repite, que se repite, que se repite, que se repite. Es que yo quiero golpear a mis hijos, yo quiero golpear a mis hijos. A toda hora, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Pensamientos suicidas se llaman esos, ¿no? Eso es señal de que hay una herida emocional en mi corazón. Personas que necesitan a toda hora ser abrazadas. Dame un abracito. Ay, yo quiero que tú me abraces. Ven, me das un abracito. Pero es una necesidad muy grande. Ahí hay una herida de falta de ¿qué? De afecto. O personas que evitan cualquier contacto. Yo tuve una paciente que había sido abusada sexualmente por su papá y ella no permitía que un hombre la tocara. No permitía. Y esperaba horas a que pasaran los buses desocupados para subirse en un bus donde no hubiera gente ahí que le fuera. Yo no sé cómo hará para subirse al Transmilenio, ¿no? Por ahí a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Sí, pobrecita. Pero resulta que ella tenía una herida emocional. Y ese es un síntoma que yo tengo que mirar, ¿verdad? Hay obsesiones sexuales, personas que piensan a toda hora en lo sexual, o lo contrario, en el matrimonio no hay ningún interés hacia lo sexual. Eso también es una señal de que hay alguna herida. Rechazo por el sexo opuesto o por su propio sexo, ¿verdad? Cuando las personas muestran algún tipo de rechazo, es muy importante mirar esas heridas. Pensamientos de culpa o de condenación constantes. Ojo, aún después de la confesión, la persona sigue sintiéndose culpable. Usted va a la confesión y ¿quién recibe sus pecados? Jesús. Jesús recibe en la cruz sus pecados. ¿Y por qué el sacerdote lo perdona? Porque Él pagó ya por nuestros pecados. ¿Cuánto pagó? Toda su vida entregó hasta la última gota de su sangre, cuando ya no le podía salir sino sangre y agua, hasta lo último, hasta el agua que había dentro de su costado, entregó para liberarnos. De manera que esa es nuestra gran esperanza. Todo esto tiene solución. Es difícil expresar perdón a alguien. Esa gente que dice, yo perdono, pero no el veneno. Y uno ve que le chorrea aquí el veneno, ¿no es cierto? Y le suena la cola como de cascabel. Realmente no ha perdonado. Y se ríen, ¿no? ¿Cuándo perdonamos? Cuando somos capaces de orar por la persona que nos ha hecho daño.
Cuando somos capaces de orar por esa persona. Señor, bendícelo. En ese momento ya perdonamos. Y cuando oramos por las necesidades de esa persona, el Señor nos pide, ama a tus enemigos. Aún la persona que más me ha hecho daño, yo si soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Amarlo, orar por él. Ama a tus enemigos. Ese es el mensaje de él. ¿Lo dijo de boca solamente? No, con su ejemplo nos lo enseñó. Ama a tus enemigos. Entonces, cuando yo soy incapaz de perdonar, tengo una herida muy grande. Voy a coger el papel que no era. Hay pensamientos de condena. Yo estoy condenado. Yo estoy condenado. Hay gente que dice, no, es que yo ya estoy condenado. ¿Para qué me confieso si yo ya soy un pecador? Eso es una señal de que hay una herida. ¿Por qué? Porque eso niega la misericordia y el perdón de Dios. ¿Dios qué pecado perdona? Todos. ¿Cuál no perdona? Ninguno. Todos los perdona. Si Judas hubiera pedido perdón, Jesús lo hubiera perdonado. No sabemos si pidió perdón, ojalá. Cuando la persona ha presenciado muertes cercanas o actos de violencia, esos niños que han visto matar al papá, al tío, a la mamá, que han visto asesinatos, que han visto actos de violencia, que el uno le pegó al otro, que le pegó un golpe, eso crea heridas muy grandes. Cuando hay enojo, timidez o vergüenza constante, unos niños tímidos y apocados que han sido tan agredidos que ya están llenos de vergüenza, necesitan sanación. Cuando hay un rechazo o temor por oraciones, misa y comunión, vamos a misa, ay no, yo no quiero ir, es que no quiero ir. Personas que se desesperan en la misa, están heridas, tienen algún problema. A veces son demonios que se han metido en ellos por las heridas emocionales, ¿verdad? Cuando uno entiende qué es la misa, se siente feliz de estar en la misa, porque la misa ¿qué es? La sanación más grande que hay, la bendición, la reelaboración del sacrificio de nuestro Señor. Cuando hay desviaciones sexuales, personas que les gustan los micos, que les gustan los burros, que les gustan personas del mismo sexo, hay unas heridas emocionales en la infancia, ¿verdad? Personas que quieren hacer actos sexuales que son aberraciones, tienen heridas emocionales. Normalmente son niños que han sido abusados sexualmente. Cuando te has metido con ocultismo, astrología, adivinación, magia blanca, negra, gris, amarilla, rosada, cartas del tarot, tabla ouija, brujos, el I Ching, el Feng Shui, todo el yoga, las esencias florales, el Tao, eso todo trae contaminación de espíritus y enferma a la persona. A veces uno va bien enfermo a donde un brujo y para que le quiten esa enfermedad va a donde otro. Entonces el segundo brujo le medio mejora un poquito, pero le daña otras cosas. Y siempre esta persona manifiesta un rechazo hacia lo sagrado. ¿Cómo será eso de terrible que hay gente que va donde un brujo y luego le dan a beber agua bendita y la vomita? Sin saber que es agua bendita. Le dan agua bendita entre el jugo y se enferma. Porque hay contaminación. Toda brujería, todo acto de hechicería produce contaminación de espíritus. Todo. Por eso usted no puede ver al profesor ese que sale allá en la radio ni en la televisión. ¿Por qué? Porque cuando usted lo mira, el demonio inmediatamente se siente autorizado a entrar en su vida, ni siquiera por curiosidad. Y ese es un conocimiento que siempre lleva al pecado. Cuando usted va donde el brujo, nunca le aconsejan que siga con su marido. Siempre le dicen, no, es que su marido no la quiere, pero hay un hombre que sí la quiere y la respeta y la ama. Ese es su alma gemela, ese es el demonio que quiere promover el adulterio. Si usted ve una novela donde están haciendo brujería y usted está en oración, usted le va a dar mareo y usted inmediatamente va a querer quitarla.
Miren, yo no sé si les pasa, cuando uno empieza a oír música esa de nueva era y uno ha estado comulgando todos los días, a mí me da trastorno, me da rebote. Los sahumerios esos, yo no los tolero. Mi mismo cuerpo me avisa, sal corriendo, quítate de ahí, eso es malo. Cuando pongo la radio y de pronto para pasar buscando Radio María aparece un tipo de esos que promueve todas esas porquerías, sí, que el aceite sagrado de no sé qué, que la cruz del Espíritu Santo, imagínense la cruz del Espíritu Santo, eso son todas cosas de brujería. Entonces uno inmediatamente siente ese rechazo. Hay personas que no sienten ese rechazo, entonces peor todavía, ¿verdad? Por ejemplo, hay una persona que dice, uy, es que yo me tomo un trago y me cae mal. Ese es de buenas. Ese es de buenas. Porque el que se toma un trago y no le cae mal, y se toma otro y no le cae mal, ese es de malas. ¿Sí? El organismo no le reacciona. Vean, en general, toda la televisión comercial, menos el programa Sanando tus heridas, y el canal de la Madre Angélica, pero somos moscos en leche, el canal de la Madre Angélica, que es católico, todo en un 99% está satanizado. Yo prefiero no ver televisión, no ver muñequitos, pero si yo fuera un niño, la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es del dueño del televisor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.